Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la sesión introductoria del curso de Género y Economía, un curso que va a ser impartido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y que busca ser un parteaguas en los estudios de género en las regiones de Asia y África. Para no quitarle más tiempo a nuestras invitadas, quienes nos acompañan ahora son la doctora Fernanda Vidal, la doctora Karina Vidaseca, la doctora Rita Sandoval y también la doctora Alicia Girón, quien es la coordinadora del programa. Procedo a presentar a la doctora Fernanda Vidal, quien participará en primera instancia. La doctora Fernanda Vidal es profesora investigadora de la Universidad Panamericana Campus México, doctora en Ciencia Política por el Departamento de Politics de la University of Sheffield, maestra en Metodologías de Investigación por ese mismo departamento, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación incluyen estudios legislativos, estudios político-electorales internacionales y estudios de género. Actualmente es titular del proyecto por una representación sustantiva de las mujeres en México, un análisis del trabajo legislativo. Es autora de diversos trabajos como el libro Women in Mexican Politics y artículos como Transitioning from Descriptive to Substantive Representation, a Study of the Mexican Congress, Presidential Elections in Mexico, Media Coverage of the Josefina Vázquez Mota Campaign y Federalism and Gender Quotas in Mexico, Analyzing Propietario and Suplente Nominations. Bueno, sin más preámbulos, tiene el uso de la palabra, doctora Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder estar con ustedes y poder estar compartiendo el uso de estas nuevas plataformas para poder conectarnos y para poder de alguna manera intentar continuar con nuestra vida académica a pesar de las circunstancias. A mí me da muchísimo gusto poder formar parte de este proyecto que tiene el PUEA y pues básicamente yo y rápidamente lo que les quiero platicar es lo siguiente. La clase que yo voy a dar titulada Metodología de los Estudios Feministas o bien de los estudios de género, y a mí me gusta utilizar los dos títulos porque esto genera un poco de controversia, ¿no? Si son estudios de género o tenemos que estar planteando ya desde el punto de vista epistemológico la conceptualización del feminismo, ¿no? Y de pensar el feminismo como una forma de poder comenzar a estudiar los fenómenos que nos rodean. En ese sentido, la clase está diseñada desde el punto de vista teórico, ¿no? Como una clase que lo que pretende es alcanzar o hacer llegar una serie de conocimientos, ¿no? A los participantes en torno a lo que es la metodología de los estudios feministas, plantearnos por qué son estudios feministas, por qué no tendrían que ser estudios de género, cuáles son las herramientas analíticas, ¿no? Con las que podemos estar trabajando y todo pensarlo desde un punto de vista de un curso introductorio, ¿no? Desde un curso que rápidamente nos pueda familiarizar con conceptos centrales y pensar los nuevos paradigmas, ¿no? Que se están presentando en los fenómenos sociales y cómo es que los estudios con una epistemología, con una ontología y con una metodología feminista nos pueden llevar a entender nuevas dimensiones de la forma en que se están estructurando las relaciones de género. Entonces yo los invito a formar parte de este proyecto, los invito a formar parte de estas nuevas formas de conceptualizar, nuevas formas de pensar, nuevas formas de indagar, ¿no? Y en ese sentido lo que vamos a hacer en esta clase es eso, plantearnos discusiones importantes y discutir los principales sesgos sexistas, que existen en la producción del conocimiento y cuestionar cómo esto tiene un impacto incluso en la forma en que el conocimiento termina describiendo los fenómenos sociales. Así que sean todos y todas bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Me parece muy importante justo porque el curso busca también ser una introducción a los estudios de género y estos abordajes teóricos van a ser básicos para los alumnos para poder acercarse después a los temas específicos que buscamos abordar. Ahora, sin más preámbulos, voy a presentarles a la doctora Karina Vidaseca, quien es postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Universidad de Manizales, Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, el Colegio de la Frontera Norte de México, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, doctora y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires,
y actualmente es investigadora principal y coordinadora científica de la red institucional orientada a la solución de problemas en derechos humanos, CONICET. Fundó y codirige el NUSUR, Núcleo Sur-Sur de Estudios Postcoloniales Performáticos, Identidades Afrodiaspóricas y Feminismos, en IDAES UNSAM. Es profesora titular de Sociología en IDAES UNSAM y adjunta a la materia La Sociología y los Estudios Postcoloniales, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Coordina el programa tricontinental Sur-Sur con África, América Latina y Asia, Claxo, Coderrea e Ideas, y las especializaciones en epistemologías del sur de Claxo y en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo y Flaxo. Dirigió la investigación reciente Impactos de COVID-19 en las vidas de las mujeres. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra, doctora. Muchísimas gracias por esta presentación. Es realmente un honor y un placer estar con ustedes en este momento compartiendo la presentación de lo que es el curso de Género, Economía y Cultura en África, Asia, a partir de la gran orquestación de este equipo maravilloso que representa el PUEA, liderada por la doctora Alicia Girón, y además con este colectiva de docentes que son realmente queridas y prestigiosas colegas a las cuales admiro y con las cuales me siento como muy halagada de participar. Este curso fue pensado a partir también de la posibilidad que nos da hoy, si me permiten también justamente decirles, en este mismo momento, en mi país, en Argentina, se está promulgando la ley de aborto seguro, legal y gratuito, y es realmente una victoria, una conquista de nuestros derechos que venimos expresando a través de múltiples manifestaciones, y se da en un país como América Latina, en el cual también las muertes por abortos clandestinos y los silencios cómplices de esas muertes revierten un escenario, por lo cual me siento hoy más que feliz justamente también presentando en el curso en lo que es parte de nuestras luchas y resistencias dentro y fuera de la academia. De este modo es que pensé también en cómo a través de mi aprendizaje en Claxo, integrando el programa Sur-Sur y también en los diálogos que hemos tenido a lo largo del año con PUEA, y pensando también como parte del grupo de trabajo Epistemologías del Sur, en una clase que contuviese algunas de las conversaciones que dan lugar a los enclaves feministas descoloniales, decoloniales, postcoloniales, que permiten hacer esa lectura sur-sur en algunos lugares, como son los sitios en los cuales esta nueva razón imperial, en lo que yo llamo otras Américas, otras Áfricas, otros Orientes, comienza a despertarse bajo siempre una propuesta que tiene que ver con cuestionar esos poderes globales que dejan los escritos en nuestros cuerpos racializados, en nuestros cuerpos tan como lo concibe el feminismo descolonial. Allí entonces en mi clase, que tiene por título Género y Sur Global, que comienza y voy a dictar el 4 de febrero próximo, voy a tener también la posibilidad de pensar cómo ese tercer mundo bajo los ojos de Occidente, en aquel libro clásico y fundante de Chanda Mohanty, permite también ubicar por fuera y por dentro lo que se refiere a la cuestión del sur. ¿Qué es el sur? En un sentido geográfico, ¿no? Sino geopolítico, un sur heterogéneo, un sur donde hay múltiples sures, en efecto hay sures en el norte, y también estos proyectos que hacen a la revolución feminista como proyectos políticos anticapitalistas, antirracistas, antisexistas, desde la conferencia de Bandung, de los movimientos no alineados, el Foro Social Mundial, cuyas luchas las mujeres hemos percibido como luchas magníficas en cuanto se tuviera en cuenta la participación y la visibilización de las voces de las mujeres del sur global. En esa clase yo voy a partir de una tesis que vengo trabajando en mis artículos y en mis libros recientes, que tiene que ver con pensar que los encuentros coloniales se encuentran ahora mismo vivos,
sea en Palestina o sea en otros lugares, dándose en llamar lo que conocemos como la colonialidad del poder, del género y del ser. También pensar en cómo esos patriarcados, ¿no?, racialmente estructurados han sido y siguen siendo de algún modo fundando esas formas, ¿no?, que se dieron desde el comienzo de la historia de la humanidad, en el cual el cuerpo de las mujeres son la primer colonia, ¿no?, que se insemina, es decir, el primer territorio colonizado. La metáfora de cuerpo-territorio será trabajado en mi curso, justo con también pensar en ese guión donde se escriben las políticas conservadoras, neoliberales, racistas, sexistas y capitalistas en ese nuevo orden geopolítico que deja también este momento de pandemia, ¿no? Entonces, construir, ¿no?, desde el curso un lugar para que las memorias de estas mujeres palestinas, iraníes, ¿no?, orientales, pero también afrocubanas, indígenas, africanas, asiáticas, puedan narrar esas historias, es clave para alcanzar lo que llamé una etnografía feminista posheroica, una justicia cognitiva en términos de las epistemologías del sur, que permitan también hablar de lo que en mi último libro llamo una poética erótica de la relación, inspirada mucho en Audre Lorde, en esa gran feminista afrofeminista, y también en Edward Glissant, que nos permita pensar en relación. Esto es pensar en el derecho a la opacidad, como dice el gran poeta y ensayista, y pensar también que estos territorios femeninos recolonizados están siendo hoy justamente dando esas batallas por una forma de sociedad y de mundo en el cual podamos vivir, ¿no? También algunas de las clases van a estar ceñidas para pensar el territorio en formas también como del buen vivir, como del ecofeminismo y de las perspectivas que implican una justicia interespecies, ¿no? Hoy pensar el feminismo tan pionero de los años 50, 60, 70, pero también de lo que se da en llamar, ¿no?, esas formas en las cuales las videoartistas y las artistas también postulan nuevos lenguajes sensibles para esta nueva era. Entre los textos que vamos a dar van a estar los de Audre Lorde, los de Kimberly Crenshaw, para explicar también a qué consideramos cuando hablamos de múltiples opresiones o de intersecciones entre género, raza y otras dimensiones, y también vamos a trabajar fuertemente el libro de Chandra Mohanty para apelar justamente con Spivak a un habla de la subalterna, a una posibilidad también de reexistencias desde los sures. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Seguramente toda su experiencia va a enriquecer muchísimo este curso y justamente toda la cuestión histórica de la opresión que ha sufrido la mujer en las regiones será muy bien explicada en su sesión. Bueno, sin más preámbulos, voy a proceder a presentar a la doctora Rita Sandoval, quien es candidata a doctora en Políticas Públicas y Urbanas en The New School en Nueva York. Ha trabajado como consultora para ONU Mujeres en Nueva York por más de 2 años, donde su investigación se enfocó en el desarrollo de sistemas de protección social con una perspectiva de género. Recientemente, Rita formó parte del equipo colaborativo entre PNUD y ONU Mujeres que desarrolló el rastreador global de atención al COVID-19 con perspectiva de género. En 2019 fue investigadora visitante en el PUEA con el apoyo del programa Fulbright García Robles. Adelante, doctora Rita, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación para participar en este seminario. Me da muchísimo gusto poder compartir mi trabajo en el proyecto con ONU Mujeres y PNUD. Hemos estado trabajando mucho en analizar a las políticas públicas y a la protección social en todas las regiones del mundo. Y me da mucho gusto ver el formato del curso porque creo que
mi lectura va a ser al finales del semestre, pero toda la teoría feminista y especialmente cómo se relacione a Asia y África va a ser una fundación muy importante para que los estudiantes tienen las herramientas para hacer un análisis de las políticas públicas y también sobre la protección social con una perspectiva feminista y de género. Hoy solamente les quería practicar un poquito sobre mi proyecto en el trabajo con ONU Mujeres, que es un observatorio donde estamos recopilando y analizando todas las políticas públicas en el mercado laboral, en el espacio fiscal, en la protección social frente a la pandemia de COVID-19 y buscando una manera de ver cómo los estados están haciendo políticas en este momento en la pandemia que responden o no responden a las necesidades de las mujeres. Así que toda la teoría y todas las lecturas que van a ver durante todo el seminar van a prepararles para tener una perspectiva sobre un análisis del trabajo que estamos haciendo en ONU Mujeres, porque nosotros hemos discutido mucho sobre cómo se puede definir una política que tiene perspectiva de género o que es feminista, cuáles son los requisitos y qué tipo de políticas estamos buscando que los gobiernos implementan para responder a las vulnerabilidades y a las necesidades de las mujeres en estos tiempos de la emergencia sanitaria. Así que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir todo ese trabajo de un equipo muy amplio de todo el mundo en las Naciones Unidas y tener también una perspectiva nueva por los estudiantes y también mis compañeros y compañeras que están dando clases durante estos meses para poder enriquecer el trabajo que nosotros estamos haciendo y también para conocer las políticas o acciones que pueden tomar los gobiernos del mundo frente a la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rita. Seguramente su proyecto y toda su investigación será muy enriquecedora para todo el proyecto de este curso de Género, Economía y Cultura en Asia y África. Entonces, por último, va a hablar con todos nosotros la doctora Alicia Girón, quien es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y ha tomado parte muy activa en la planeación de este curso. Adelante, doctora Girón. Y muchísimas gracias, Javier, y pues es un gusto estar aquí con la doctora Fernanda Vidal, con Rita Sandoval, con Vania, con Karina Vilaseca. Rita está en Nueva York, Karina está en Argentina y bueno, nosotros por acá en México, pero siempre es un gusto platicar con ustedes porque es un curso que se ha venido trabajando a partir de varias ideas, sobre todo que cuando hay un grupo multidisciplinario, a veces es muy difícil coincidir entre quienes somos economistas con quienes son antropólogas o antropólogos. O sea, cuando hay un hecho económico, político y social, siempre tenemos diferentes visiones y muchas veces no estamos muy de acuerdo en cómo se aborda el problema. Y en este caso, yo quise hacer una presentación, la voy a tratar de hacer muy rápido, y la idea de esta pequeña presentación es un poco, bueno, ver por qué género, economía y cultura. Entonces voy a compartir la presentación con ustedes. Como les digo, es muy breve. Y bueno, género, economía y cultura, yo le puse un subtítulo: Espejos de mitos y realidades. Y por qué es importante la construcción de tres sujetos que constantemente los estamos utilizando y que incluso a veces tenemos diferentes definiciones. Pero más allá de definirlos en este momento,
la idea de por qué tomar estos conceptos, pues es porque durante los últimos años, sobre todo en la coyuntura reciente, yo diría que sobre todo a partir de la primera y segunda década del presente siglo, las mujeres cada vez son más visibles, sobre todo tanto en puestos de elección como en puestos de decisión económica y política. Entonces, también tenemos una guía que es la Agenda 2030, donde también es muy importante el concepto de género. Entonces, hay en estos, ¿por qué los conceptos de género, economía y cultura? Porque consideramos que hay una relación dialéctica entre lo que es un estado de género. El Estado, tal como lo vemos, y a veces es un concepto muy abstracto, pues el Estado es de alguna manera un gender state. Es muy difícil hacer la traducción al español porque no podíamos, o sea, es como un estado género o un género estado, pero a lo que queremos transmitir a través de este curso es que el Estado está por detrás de lo que es una identidad nacional y cultural y que de alguna manera las pautas o el comportamiento entre hombres y mujeres está en función pues de su reproducción social, pero también, por supuesto, esto tiene que ver con la reproducción económica. Entonces, ¿quiénes han sido pues de alguna manera lo más visible, solo por decir algunos nombres? Está Angela Merkel, todos la conocemos, Christine Lagarde, que fue directora del Fondo Monetario Internacional y ahora es directora del Banco Central Europeo, Janet Yellen, que fue presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el Banco Central, como si fuera del Banco de México, del Banco de la Nación de Argentina, o el Banco de Sudáfrica, de los bancos centrales, y actualmente pasa a ser del equipo de Biden como secretaria del Tesoro. Kristalina Georgieva, que es la directora actual del Fondo Monetario Internacional, y después hay infinidad de empresarias que las podemos ver constantemente en diferentes, sobre todo dirigiendo empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, incluso ya están no solamente en los consejos de directivos de las empresas, sino también dirigiendo grandes empresas transnacionales. Y por supuesto, las mujeres han jugado un papel fundamental en lo que son los movimientos sociales. Entonces, desde el principio de este siglo, bueno, ya en los retos del milenio se manejó mucho lo que son los presupuestos públicos con enfoque de género. Esto ya fue un gran paso que se dio porque efectivamente todo lo que es el gasto de los gobiernos, pues de alguna manera cuando se habla de escuelas, de la educación de las niñas, de la alimentación, o sea, de toda una serie de actividades en las cuales está involucrado el Estado, pues se ha manejado los presupuestos con enfoque de género, lo cual es un gran avance. Y por supuesto está la Agenda 2030, ¿verdad? Que con los objetivos del desarrollo del milenio y el punto 5, que es pues que es equidad de género, tiene que ver con el resto de los objetivos del desarrollo sostenible. Tiene que ver con la paz y la violencia, ¿verdad? De las mujeres, tiene que ver con este capítulo, tiene que ver con el empleo digno, tiene que ver con el medio ambiente, con ecología, con el trabajo, con el acceso al agua, tiene que ver con el género, con la pobreza, con la alimentación, con la educación y con la salud. Entonces, la Agenda 2030 pues, en mi opinión, una guía muy importante que hay que analizarla y que además viene para todos los países y por supuesto cada país la va aceptando. Y después, pues hay una serie de libros muy interesantes. Uno a mí me va a tocar dar la plática sobre economía, feminismo y género. Y bueno, hay dos libros recientes de Joyce Jacobson, donde un poco hace la diferencia entre el concepto de feminismo y género, y un libro fantástico que recientemente lo acabo de utilizar,
es que es sobre el Estado en Japón y cómo en una sociedad como la japonesa, en la cual vemos que las brechas globales de género son mucho más grandes que las de un país subdesarrollado como México, las brechas globales, las brechas de género, pues no tienen nada que ver con los indicadores macroeconómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un país muy desarrollado, pero las brechas de género son enormes, a tal grado que en cuestiones, en uno de los indicadores de las Global Gender Gaps del Foro Económico de Davos, resulta que México pasó al lugar 25 y Japón cayó al número 144. ¿Cómo podemos explicar eso en un país que desde nuestro subdesarrollo es un país altamente desarrollado? Pues efectivamente esto tiene que ver con lo que son las políticas públicas. Entonces yo aquí puse una serie de bibliografía. Entonces, bueno, un poco sobre la bibliografía que yo voy a utilizar. Un artículo que a mí me parece excelente es el de Lourdes Benería, que habla sobre reproducción social, donde, donde va definiendo lo que es en sí el concepto y ahí cómo la economía tiene que ver con la cultura y el género. Entonces yo le digo, bueno, esta es como la maneja enredada, o sea, ¿qué es economía y reproducción social? Esto tiene que ver con las políticas públicas del Estado y por supuesto tiene que ver con la identidad nacional, que es realmente lo que viene a ser la cultura, cómo se nos ha ido formando y cómo en esto tiene que ir viendo. Entonces, yo lo dejaría aquí porque, bueno, mi exposición es muy, un poquito más grande y la idea es crear, pues de alguna manera, una serie de, pues en esta invitación a que todos los que nos escuchan en el curso, pues la verdad es que lo que nos interesa es invitarlos a que vengan a nuestro curso y por supuesto que estén invitados a lo que es género, economía, cultura, Asia y África. Invitarlos, va a haber otra plática de este tipo el día 18, pero además también es muy importante y todos están invitados a la conferencia magistral que la va a dar María Paula de la Universidad de Coimbra, precisamente sobre sobre todo desde una visión decolonial. Esto es muy importante porque gran parte de los estudios de género y feminismo precisamente tienen un enfoque pues desde Europa y de alguna manera la idea es romper en este curso esas concepciones. Y bien, pues por mí sería todo y muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que por parte de nuestras presentadoras esto es todo. Los invitamos a inscribirse a este curso. Ya bien lo decía la doctora Girón, el 18 de enero vamos a tener otra plática introductoria. Esta es con Fundación UNAM. Les pondremos también nuevamente en el Facebook el link para inscribirse a esta plática y el 21 tendremos la conferencia magistral previa al inicio de este curso que también se ve que será muy interesante. Voy a darle la palabra a la maestra Vania de la Vega. Adelante, Vania. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Agradecemos mucho habernos dado el tiempo y estar conectados a esta plática informativa. En adición a todo lo que ya comentaron las doctoras que van a ser las conferencistas del curso, a mí me gustaría platicarles un poco cómo es que nació este proyecto, que además he de mencionarles que lo preparamos en más de un semestre, a lo largo de 10 seminarios de género, economía y cultura en Asia y en África. Este curso es de los primeros de su tipo en México y posiblemente en América Latina también, lo cual pues
por supuesto en el programa nos congratulamos, pero significa que también fue un reto grande, porque por un lado tenemos a expertas en estudios regionales especializadas en Asia y en África que abordan el género, y por otro lado tenemos a las teóricas de lo que es el género y el feminismo. La doctora Alicia hará una profundización de la diferencia entre estos dos conceptos, que es algo muy importante, como ya también adelantaba la doctora Fernanda Vidal. Entonces, a la hora de juntar a ambas, tanto a las personas que han dedicado su vida a los estudios de género con las que tienen los conocimientos de estudios de Asia y África, aterrizados a temas de género, entonces se ha creado una discusión súper interesante. El resultado es el curso, y en ese sentido, el curso está organizado de la siguiente manera. Son 4 módulos. El primer módulo, que arranca el 14 de enero ya de manera cerrada, después de la conferencia magistral de la doctora María Paula Meneses, que adelantaba la doctora Girón. Pero bueno, la parte ya obligatoria y cerrada para los alumnos empieza el 14 de enero, y es el módulo de teoría, conceptos y prácticas. Es decir, antes de entrar a toda la descripción y a toda la problematización de lo que son las cuestiones de género en Asia y en África, pues tenemos que entender por qué es importante estudiar el género, ¿no? Y dentro de todos los estudios de género, ¿por qué es importante enfocarlos a los estudios sobre la mujer? Entonces, aquí lo que van a hacer las doctoras, que son personas que les agradecemos mucho que se incorporen a este curso, porque les hemos aprendido muchísimo, nos van a dar las bases teóricas, las bases conceptuales y también los fundamentos prácticos de lo que es el género, la economía, la cultura, cómo se interrelacionan estos conceptos y cómo se aterrizan en las sociedades asiáticas y africanas. Con estas bases, entonces sí nos vamos al módulo 2, que es el módulo de África, y tenemos a 4 ponentes. A la maestra Natalia Flores, que está en Nelson Mandela University. Ella va a hablar de los movimientos de mujeres en África. Después tenemos a la maestra Adriana Franco, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mujeres en África, historias olvidadas por la modernidad capitalista. Posteriormente, el doctor Moisés Garduño, con el tema Liderazgos de Mujeres en Medio Oriente, Dinámicas Emergentes. Y el módulo de África cierra con Paulina Berumen, Políticas Públicas de Género en África, Agenda 2030 y Agenda 2063. Con lo que damos paso al módulo 3, que es el módulo de Asia, donde nuestras expertas y expertos, la doctora Flora Botton, la doctora Radina Dimitrova, la doctora Nayeli López, la doctora Alejandra Tapia, el doctor Jacobo Silva, van a hablar de sus regiones de estudio. Vamos a abordar China, la península coreana, Japón, la India y el sudeste asiático. Una vez que hayamos terminado nuestro recorrido por Asia y por África, nos vamos al módulo 4, que es un teórico-práctico, donde vamos a llevar a cabo talleres, vamos a aprender a utilizar bases de datos, dónde encontrar la información, cómo manejarla y empezar a dibujar, ¿no?, nuestras conclusiones. Arranca el módulo la doctora Fernanda Vidal, quien ya platicó con ustedes qué es lo que va a abordar. Después la maestra Patricia Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas, que justamente va a dar la plática de manejo de indicadores y bases de datos. Luego la doctora Silvia Berger, de Claxo, los cuidados y el empleo. La doctora Eugenia Correra, de la Facultad de Economía de la UNAM, financiamiento y pleno empleo. La doctora Rita Sandoval, que ya tuvo el uso de la palabra. La doctora Patricia Castañeda, del CEICH de la UNAM, Feminismos y Reproducción Social. La doctora Lourdes Enríquez, que ella también está en el módulo 1, va a empezar a cerrar las conclusiones del curso con la participación de todos los asistentes. La doctora Nayeli López, del PUEA, y la doctora Alicia Girón daría la última plática. Ya nos dejó ver unas de las ideas generales. Ella va a hablar de economía feminista y economía de género. Entonces, esta es la programación del curso. Más información se encuentra en la página del PUEA. Pueden ver a detalle tanto las semblanzas curriculares de nuestras participantes como los temas y, por supuesto, las fechas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vania. Ya nos enviaron algunas preguntas. Hubo una pequeña confusión. El curso formalmente empieza el 28 de enero, no el 14. Esto porque nos lo pregunta Liliana Cruz. El programa del que nos habló la maestra Vania de la Vega se encuentra también en la página, ahí lo pueden consultar.
Y bueno, para quienes nos pregunta también Rebeca Mejía, para quienes ya estamos inscritos, nos enviarán el link de acceso por correo para las siguientes clases. Efectivamente, Rebeca, para quienes ya están inscritos, en cuanto cerremos las inscripciones, les haremos llegar toda la información para que puedan acceder al Zoom en el que se impartirá a partir del 28 de enero el curso. Parece que no hay más preguntas. Entonces, bueno, de nuestra parte sería todo. Recordarles que el 18 de enero, por parte de Fundación UNAM, o más bien en colaboración con Fundación UNAM, tendremos una plática, y el 21 otra plática más, que será la conferencia magistral previa ya al inicio formal del curso el 28 de enero. Ya por nuestra parte sería todo. Les agradecemos su atención.